Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo más de Solid Gear Bootcamp. Hoy vamos a seguir tratando sobre temas servidor y para ello tenemos como invitado especial a David Vicente. Bienvenido, David. Gracias. David es experto en programación backend y va a continuar con la serie de Node que empezamos en su día de cómo hacer una API REST, y él nos va a enseñar cómo añadir persistencia a nuestro servidor. Supongo que esta primera pregunta sabréis toda la respuesta, pero es obligada, así que se la voy a hacer. David, ¿por qué necesitamos persistencia en nuestro servidor? Bueno, el principal motivo es que si no tuviéramos persistencia, la información que fuéramos almacenando en memoria, por ejemplo un array de información, pues en el momento en que el servidor se reinicie o lo paremos y luego lo vamos a arrancar, perderíamos toda esa información. Y si al final queremos trabajar en el tiempo, pues necesitamos almacenarla en algún sitio que nos permita hacer este tipo de tareas. Efectivamente, es crucial el tener persistencia en nuestro servidor. Pero tenemos muchas alternativas disponibles a la hora de elegir una base de datos. Para este vídeo hemos elegido MongoDB. Cuéntanos, ¿por qué Mongo? Bueno, el motivo de elegir Mongo es porque nosotros aquí trabajamos con el stack Min en gran parte de los proyectos, y en este stack, aparte de Node, Express y Angular, pues la base de datos que se utiliza es Mongo. Liga muy bien porque en estas tres plataformas el lenguaje de programación que se usa es JavaScript, y los objetos de JavaScript machean directamente a JSONs de los documentos que se almacenan en Mongo, sin necesidad de tener que hacer parseos de transformaciones como se realizan en otros lenguajes de programación. Entonces te ahorra mucho trabajo y es un desarrollo mucho más rápido y limpio. Vale, está claro. Vais a ver lo sencillo que va a ser integrar Mongo con el resto de tecnologías. Pero, sin embargo, existen muchas formas diferentes, muchos conectores diferentes para integrarnos con Mongo. Por ejemplo, Mongoose, el conector suyo propio. ¿Cuál es el que vamos a utilizar? Bueno, vamos a usar el cliente oficial de Mongo, que se puede encontrar en su página web, y lo utilizaremos igual que podemos utilizar Mongoose, como has dicho, o cualquier otro, pero en principio vamos a usar este. Vale, así rápido, ¿qué diferencias habría para los que nos están viendo? Vale. El conector, el driver oficial de Mongo, bueno, hace directamente las consultas a base de datos, y cuando recibes información te las devuelve como objetos JavaScript. Sin embargo, cuando haces consultas con Mongoose, los objetos que devuelve son objetos propios de Mongoose, de la librería, y funcionan de un modo un poco diferente. Por ejemplo, puedes hacer modificaciones sobre los objetos, sobre los campos de los objetos, y llamando a un método .save que tiene la propia librería, guardaría directamente la información en la base de datos sin necesidad de hacer tú la llamada a la base de datos. Esto te permite utilizar estos objetos a lo largo de todo tu código como objetos propios de tu dominio, con lo bueno y lo malo que tiene eso. Por ejemplo, si lo utilizas en todas las partes del dominio, vas a tener luego complicado cambiar de conector si quieres cambiar, o incluso cambiar a otra base de datos te sería muy complicado. Pero por otra parte ya te da esa implementación y te puede ayudar en caso de desarrollos rápidos, por ejemplo. Vale, claro. Entendemos la problemática y las ventajas y contras de cada uno, ¿verdad? Bueno, pues partiendo de que vamos a usar este conector, ¿cómo empezaríamos? Vale, hemos pensado empezar con el código que dejamos preparado en un vídeo anterior que hicimos de la implementación de una API REST, que en este caso era la implementación de un CRUD de usuarios, ¿vale? Con los 4 métodos. Vamos a partir de ahí y vamos a, en vez de almacenar la información como estaba en un array de memoria, vamos a tratar de hacerla permanente en una base de datos Mongo. Vale, pues vamos a verlo. Ok. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es crear la conexión a la base de datos. Vale, para ello vamos a crear una carpeta que se va a llamar db, en la que vamos a meter toda la información correspondiente a la base de datos. Creamos un fichero que vamos a llamar utils. Lo primero que tendremos que hacer será importar el cliente de Mongo y lo guardamos en una variable para utilizarlo posteriormente, y creamos un método en el que vamos a conectar con la base de datos. Almacenaremos la conexión en la variable db. Esta función recibe un callback al que llamará con el resultado de la creación de la conexión. Llamamos al método connect del cliente de Mongo, que recibe una URI donde está la base de datos escuchando. Sería MongoDB el protocolo con localhost, que es donde tenemos arrancado el servidor,
el puerto, que es el de por defecto, el 27017. Aquí tenemos el puerto en el que se ha arrancado Mongo y el nombre de la base de datos. En nuestro caso vamos a llamarla node MongoDB. Esta llamada al connect recibe también como segundo parámetro otro callback. Todos los métodos de este cliente, el callback que reciben, el primer parámetro va a ser un error, para que en caso de error puedas controlarlo, y el segundo van a ser los resultados. Nos devuelve la conexión, así que la asignamos a nuestra variable db y llamamos al callback que habíamos recibido con el error o la conexión en caso de que haya ido bien. Vale, aquí ya tendríamos nuestro método para crear la conexión. Creamos otro método que va a devolver la conexión a la base de datos para que la puedan utilizar los diferentes módulos que lo necesiten. Entonces simplemente devolvemos la variable db. El siguiente paso sería en nuestro fichero server, que es donde arrancamos el servidor, llamar al método connect de la base de datos para que se cree la conexión antes de que nuestro servidor empiece a escuchar en el puerto 3000, que es en el que estamos arrancando el servidor. Lo primero importamos el módulo utils, que es donde hemos creado el método de conexión, y una vez que tenemos importado el módulo utils, llamamos al método que hemos creado, que es el método connectDB, y le tendremos que pasar una función como parámetro que sea el callback que nos va a devolver o el error o la conexión en caso de que vaya bien. Y una vez que nos llame a este método callback, ya se habrá creado la conexión a la base de datos. Entonces ya podremos importar las rutas del API y arrancar el servidor y escuchando en el puerto 3000. Ponemos un log en caso de que haya habido un error, y en caso contrario, si ha ido bien, pues ya hacemos todo lo demás. Y ya tendríamos nuestro servidor preparado para conectarse a la base de datos, muy fácil y muy rápido. Ponemos un log después de abrir el puerto para saber que se ha arrancado bien el servidor y listo. Podemos probar para ver que arranca bien el server y que no hemos metido la pata, y ahí está el servidor escuchando en el puerto 3000. Vale. El siguiente paso sería ya implementar algún método del API de los que vamos a partir. Ya están los diferentes métodos creados en el CRUD del API, así que vamos a crear el módulo de base de datos. Lo llamamos users y lo primero importamos el módulo utils para conseguir la conexión a base de datos que hemos creado allí. Así que lo primero será llamar al método getConnection y así ya tendremos el objeto de la conexión a la base de datos Mongo. Y vamos a crear un método para crear la colección de usuarios. Este método es del cliente de Mongo, se llama createCollection, y el primer parámetro será el nombre que le dará a la colección. En este caso lo vamos a llamar users, y como todos los métodos del cliente, recibe un callback con el error y el resultado, que en este caso es la colección. Comprobamos si ha habido algún error, imprimimos el log correspondiente, y en caso de que haya ido bien, pues guardaremos la colección en una variable para usarla posteriormente. Vamos a llamar usersCollection y simplemente asignamos el valor que nos ha devuelto en la llamada del conector de Mongo y estaría listo. Vamos a poner un log para ver que hemos creado bien la colección y que no ha habido ningún error, y ya tendríamos nuestra colección de usuarios creada. Vale. El siguiente paso sería ya en la interfaz, en el API REST, importamos el módulo de base de datos, lo llamamos usersDB, y vamos a empezar por el método de crear un usuario. Entonces lo primero será, arrancamos para ver que funciona todo bien. Se ha creado la colección de usuarios porque la hemos importado en el módulo de Rooties,
y ahora ya pues modificamos, creamos un método para crear un usuario en el módulo de base de datos, lo vamos a llamar createUser. Este método va a recibir los parámetros que necesitamos para crear el usuario, que van a ser el nombre, la descripción y la imagen, y por último un callback al que llamaremos con el resultado. Llamamos al método insert del cliente de Mongo, que recibe un documento con los campos a guardar, los que hemos recibido, los vamos a llamar exactamente igual. Recibe también unas opciones, que en nuestro caso vamos a poner w igual a 1, aunque no sería estrictamente necesario. Y por último le pasamos el callback que hemos recibido y en él nos va a devolver el resultado de la inserción. En el módulo de APIs añadimos la variable next, que necesitaremos para en caso de error. Borramos lo que se hacía hasta ahora, que era añadir el usuario que se creaba al array de memoria. Recogemos el campo img, que no lo habíamos recogido aún, y llamamos al módulo de base de datos, al método createUser, pasándole los 3 parámetros que hemos recibido de la llamada del API, y como último parámetro la función de callback con el error y el resultado que nos va a devolver. En este caso, como es una creación, no nos va a hacer falta nada. Comprobamos que no ha habido un error y en caso de que haya habido error llamamos al método next para que pase a la siguiente fase del middleware, y en caso de que haya ido bien pues simplemente devolvemos un 201 porque es una creación y devolvemos la respuesta. Entonces ya tendríamos la creación de un usuario hecha. Arrancamos el servidor y vamos a probarlo con una petición mediante Postman. Tenemos aquí ya una petición preparada, es un post al recurso users con los 3 campos que necesita, el nombre, la descripción. Rellenamos los campos con la información que queremos almacenar. La imagen, como no nos hace falta, simplemente lo enviamos y vemos que nos ha devuelto un 201. Entonces ya estaría creado. ¿Cómo sabemos que está creado? Pues bueno, vamos a implementar el método getUsers para que nos devuelva todos los usuarios que hay en la base de datos. Lo primero, vamos al módulo de base de datos y creamos un nuevo método que se llama getUsers, que nos va a devolver todos los usuarios que haya. No va a recibir ningún parámetro de filtrado, simplemente una función callback para devolver los resultados. Llamamos al método find del cliente de Mongo sin ningún filtro para que nos devuelva todos, y el resultado lo pasamos por el método toArray, que nos lo transforma en un array, y el resultado de eso nos lo va a devolver en el callback que hemos recibido. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es ir al método del API, el cual llamará a este callback con el resultado. Entonces en el método del API añadimos el campo next para tratar los errores, y llamamos al método getUsers de la base de datos y simplemente va a recibir una función callback, como siempre con el error, y el resultado en este caso es un array de usuarios. Controlamos el error y por último en la respuesta, si todo ha ido bien, devolvemos el array de usuarios que nos ha devuelto la base de datos. Y ya tendríamos estos 2 métodos implementados, el de crear un usuario y el de devolver todos los usuarios. Ya podemos arrancar el servidor y probarlo con el Postman. Vamos a crear una petición nueva, esta va a ser un get, y nos va a devolver todos los usuarios que haya en la base de datos. En este caso, solo uno, David Vicente, que es el que hemos creado anteriormente. Vamos a crear un usuario nuevo con el post para ver que funciona bien. Ponemos unos datos diferentes, lo lanzamos, nos da un 201 de nuevo, con lo cual ha ido bien, y si llamamos al get nos debería devolver los 2 usuarios. Ahí está. Así que, como veis, muy rápido. Tenemos ya 2 métodos del API implementados y almacenando la información en la base de datos. Quedarían por implementar el delete y el update, que en el código quedará subido, pero bueno, os lo dejo para si queréis seguir pensando cómo hacerlo. Bueno, pues aquí estamos ya de vuelta. Gracias, David, por enseñarnos cómo integrar nuestro servidor con la base de datos Mongo. Primera pregunta que se me ocurre. ¿Cómo de complicado sería
en vez de integrarnos con Mongo, integrar con otro tipo de base de datos? Vale, bueno, teniendo en cuenta cómo hemos desarrollado toda esta parte, toda esta integración con la base de datos, si os habéis fijado, hemos creado unos módulos, un módulo para la base de datos y en otro módulo aparte hemos puesto la parte de enrutado, lo que sería la implementación del API. Esto no está así por casualidad, es para independizar bien cada parte del código y quedaría añadir al menos otro módulo intermedio que sería el de dominio, donde implementaríamos la lógica de negocio de nuestro servicio en concreto. Y el hecho de tenerlo tan independizado nos ayudaría a que si quisiéramos cambiar la base de datos por otra base de datos, por ejemplo, relacional o incluso cambiar el conector de la base de datos, como hemos hablado al principio, en vez de ser el conector oficial de Mongo, queremos meter un GUS o cualquier otro, podríamos simplemente hacer los cambios en ese componente que tenemos muy independizado del resto del código y simplemente cambiando ahí el código del conector ya tendríamos cambiada la base de datos sin necesidad de hacer cambios en el resto de la lógica del proyecto. Igualmente, si quisiéramos cambiar el API, en vez de ser un API REST, quisiéramos cambiar o añadir otro API diferente, otra implementación, como por ejemplo un API GraphQL, pues simplemente añadiendo ese módulo o cambiando el que hay ahora por esa otra implementación, solo afectando a ese módulo tendríamos cambiada la interfaz o añadida la nueva. Vale, la importancia de tener bien dividido el proyecto en módulos. Nos vamos a enseñar cómo integrar con otro tipo de base de datos, al menos en este vídeo, pero si tenéis la inquietud podéis ponernos comentarios aquí abajo sobre si habéis tenido problemas o vuestras experiencias con otras integraciones y pues os ayudaremos, os contestaremos con lo que queráis saber sobre los distintos tipos de bases de datos. Otra pregunta que tenía, hemos dejado el proyecto en el estado que tenemos ahora, con nuestra API, con nuestra base de datos. ¿Cuáles serían los siguientes pasos que podríamos dar en este proyecto? Vale, pues pasos que podemos dar para mejorar, por ejemplo, el proyecto podría ser, así lo primero que se me ocurre es, hemos creado la conexión a la base de datos poniendo directamente en el código la URI de la base de datos y eso siempre queda un poco feo. La verdad que sí. Pues estaría bien crear un fichero de configuración en el que este tipo de variables las fuéramos seteando ahí, de manera que luego si queremos desplegar el proyecto en diferentes entornos no tengamos que hacer cambios en el código para cada entorno, sino simplemente ir al fichero de configuración, cambiar esos datos o coger el fichero de configuración para ese entorno y desplegamos sin problema. Claro. Además, pues por ejemplo, se me ocurre que podemos cambiar los callbacks, que lo hemos hecho todo con callbacks y por ejemplo, el conector de Mongo ya viene preparado para promesas. Podríamos utilizar promesas en todo el código, quedaría más limpio y mucho más legible, que con callbacks siempre se nos van anidando mucho las llamadas a las funciones y quedaría más fácil de seguir el código. Muy buen punto, sí. Y por último, por supuesto, como en cualquier proyecto de desarrollo software, nos faltan unos test unitarios que nos ayuden a asegurar que lo que vamos desarrollando funciona como tiene que funcionar y que si hacemos cambios en el futuro no nos cargamos nada que hayamos hecho anteriormente. Y bueno, en Node hay muchísimas posibilidades, por ejemplo Mocha, con Chai y con Sinon, por ejemplo, son las que solemos utilizar nosotros, pues se podría utilizar para ello. Súper importante, pues nada, la idea es, si te parece bien, que te sigamos invitando, que sigáis viniendo aquí. Claro. Y bueno, lo dicho, vamos a intentar seguir con esta serie de vídeos sobre programación de servidor y de Node. Si os ha gustado, dadle a like para que sigamos subiendo vídeos. No os olvidéis de suscribiros al canal para que se os notifique automáticamente cada vez que subimos uno nuevo. Y nada más por nuestra parte. Gracias por venir aquí, David. Nada, gracias a ti. Y nos vemos en más vídeos de Solid Gear Bootcamp. ¡Hasta luego! Adiós.